El corrido suena lejano, casi como un recuerdo que se niega a morir. En las calles polvorientas de Culiacán, el viento arrastra el eco de una tuba y un acordeón que cuentan historias que nadie debería oír. «Yo no elegí nacer aquí», murmura Vicente Zambada Niebla, mirando por la ventana del viejo cuarto donde alguna vez jugó con carritos de metal. Afuera los gallos anuncian la madrugada y el olor a tierra húmeda se mezcla con el de la gasolina. Antes de continuar, suscríbete al canal para conocer la historia completa de cómo el hijo de El Mayo decidió romper el silencio y contar la verdad que muchos prefieren callar. Desde pequeño, Vicente entendió que su apellido era una carga pesada. Su madre, doña Rosario, intentó mantenerlo lejos del mundo que rodeaba a su padre. «Tu papá es un hombre respetado, pero también temido», le decía mientras servía café con pan dulce en la mesa del rancho. Él escuchaba sin comprender del todo, aunque el miedo en su voz le bastaba para saber que aquel respeto no era gratuito. El rancho La Tuna parecía un paraíso, caballos finos, árboles frutales y un cielo azul que se extendía hasta perderse en la sierra. Pero detrás de la calma, Vicente notaba miradas vigilantes y murmullos que callaban cuando él pasaba. «Los hombres de tu papá cuidan el rancho», le explicó un día su tío Juan. «Pero recuerda algo, sobrino. Aquí, el silencio salva vidas». Esa frase lo acompañó siempre. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o cantantes, él aprendió a reconocer el sonido de un motor extraño, a distinguir cuando un hombre traía miedo en la mirada o mentira en la voz. A los 10 años ya sabía lo que significaba encargo y por qué nadie preguntaba 2 veces lo mismo. Una noche, mientras su padre lo miraba desde la sombra del porche, Vicente se atrevió a preguntar: «Papá, ¿por qué la gente te obedece tanto?». El Mayo encendió un cigarro y sin mirarlo respondió: «Porque saben que a veces obedecer es sobrevivir». Aquel instante quedó grabado en su memoria. Entendió que su padre no gobernaba solo con poder, sino con miedo. Pero lo que más lo inquietaba era la duda. ¿A quién obedecía un hombre como su padre? Los años pasaron entre ranchos, viajes y silencios. Vicente fue creciendo con la sensación de que algo más grande se movía detrás del apellido Zambada. Cuando su madre lo veía distraído, le decía con ternura: «No te dejes arrastrar por lo que no entiendes, hijo. El silencio también puede ser una forma de amor». Sin embargo, en el fondo, él sabía que algún día tendría que elegir entre el silencio y la verdad, y cuando ese día llegara, el precio sería alto. En su mirada ya se adivinaba la inquietud del hombre que algún día rompería las reglas del miedo. El amanecer iluminó las montañas de Sinaloa, y Vicente pensó que quizás, solo quizás, el destino ya lo había elegido mucho antes de que él pudiera decidir. La infancia de Vicente estuvo marcada por la contradicción. Por un lado el lujo y la abundancia, por el otro la constante sensación de peligro. En el rancho de su familia, cada día amanecía con el sonido de motores encendiéndose y hombres armados caminando con paso firme. Para un niño aquello no era raro, era simplemente la rutina. Pero detrás de cada saludo cortés, de cada «buenos días, patrón», se escondía una tensión invisible que Vicente aprendió a sentir antes de entender. Su madre insistía en mantenerlo alejado de todo eso. Lo llevaba a misa los domingos, lo obligaba a estudiar, a leer libros de historia y a tocar la guitarra. «Quiero que seas un hombre de bien, no un hombre de miedo», le repetía. Pero cada vez que un convoy de camionetas negras cruzaba el portón del rancho, ella bajaba la mirada y su voz se apagaba. Vicente, sin querer, entendió que en Sinaloa el respeto se ganaba con silencio, no con palabras. «Mamá, ¿por qué todos los hombres de papá traen armas?», preguntó una tarde mientras ella hacía tortillas. «Porque así es la vida aquí, mi hijo», respondió sin mirarlo. «Pero prométeme que tú no vas a necesitar una para ser respetado». Aquella promesa lo persiguió durante años. El calor sofocante de Culiacán lo envolvía cada vez que acompañaba a su padre a las reuniones familiares. Entre risas y música de banda, los adultos hablaban en clave, mezclando bromas con advertencias.
Vicente no entendía los detalles, pero sí el tono. Había un límite invisible que nadie cruzaba, una frontera de miedo que definía quién vivía y quién desaparecía. Una noche escuchó a su padre discutir con un hombre en el patio. «Te dije que no hicieras ese movimiento sin avisar», gruñó el Mayo. «No había tiempo, patrón, la cosa se puso fea», respondió el otro nervioso. El golpe seco de una mano interrumpió la conversación. Vicente, escondido detrás de la puerta, tembló, no por el golpe, sino por el silencio que siguió. Fue entonces cuando comprendió que la obediencia no era respeto, sino miedo disfrazado de lealtad. Al día siguiente, nadie mencionó lo ocurrido. Su madre preparó desayuno como siempre, su padre salió al amanecer y los hombres del rancho actuaron como si nada hubiese pasado. Vicente, sin embargo, ya no era el mismo. Comenzó a mirar a su padre con una mezcla de admiración y desconfianza. «¿Qué tanto miedo tiene la gente para callar tanto?», pensaba. Un día, mientras caminaba por el campo con don Tomás, el capataz del rancho, le confesó su inquietud. «Don Tomás, ¿usted no tiene miedo?». El viejo sonrió, mostrando los dientes gastados. «Claro que tengo miedo, muchacho. Pero uno aprende a vivir con él. El truco está en no dejar que te mande». Esas palabras lo acompañaron durante mucho tiempo. La herencia de Vicente no era el dinero ni el poder, sino el miedo. Un miedo heredado, invisible, que lo moldeaba sin que él lo notara. Cuando cayó la noche, escuchó de nuevo aquel corrido que hablaba de su padre. Esta vez no lo sintió como un orgullo, sino como una advertencia. En su corazón algo comenzaba a moverse, una sospecha silenciosa que, sin saberlo, marcaría el rumbo de su destino. A los 17 años, Vicente ya no era un niño, pero tampoco se sentía un hombre. Había crecido entre el ruido de los motores y el olor del diésel, entre las bromas pesadas de los escoltas y las miradas duras de su padre. Sabía que algo grande lo rodeaba, pero nadie se lo explicaba. Esa tarde, sin embargo, su destino cambió sin aviso. El Mayo llegó al rancho acompañado de 3 hombres desconocidos. Vestían con discreción, sin el brillo típico de los sicarios. Vicente observó desde lejos, curioso. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y ojos fríos, lo miró de reojo antes de entrar a la casa. Esa mirada bastó para que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Minutos después, su padre lo llamó. «Ven, Vicente, es hora de que aprendas algo». El tono era distinto, más severo, más final. Vicente entró y encontró a los hombres sentados alrededor de la mesa. El del cabello canoso levantó la vista y lo examinó como quien evalúa una pieza de ajedrez. «Así que este es el hijo», dijo con voz grave. El Mayo asintió. «Vicente, saluda al señor Ernesto». El nombre resonó en su cabeza. No sabía quién era, pero la manera en que su padre lo trataba le reveló algo que nunca había imaginado. Había alguien a quien el Mayo obedecía. Durante la conversación, Vicente se mantuvo en silencio. Escuchó palabras como rutas, contactos, lealtad, y aunque no entendía todo, comprendió que ese hombre movía hilos que su padre respetaba. Por primera vez, vio a el Mayo sin la sombra de autoridad absoluta. Era un subordinado. Cuando la reunión terminó, su padre lo acompañó a la puerta. «¿Quién es ese señor, papá?», preguntó con cautela. El Mayo encendió un cigarro antes de responder. «Un viejo amigo, alguien que nos cuida». Vicente lo miró, pero no creyó esa respuesta. Había algo en los ojos de su padre, una mezcla de respeto y miedo que jamás había visto. Esa noche no pudo dormir. Desde su cuarto escuchaba el canto de los grillos y el rugido lejano de una motocicleta que se perdía en la sierra. Recordó la frase de don Tomás. «El truco está en no dejar que el miedo te mande». Pero ¿cómo hacerlo si el miedo vivía en su propia sangre? Al día siguiente, mientras ayudaba a los peones a cargar pacas de heno, uno de ellos le dijo en voz baja: «Ese Ernesto no es cualquier persona, mijo. Si él está aquí, algo grande se viene». Vicente lo miró sorprendido, pero el hombre desvió la mirada enseguida. Nadie quería hablar más de la cuenta. En los días siguientes, su padre se volvió más reservado.
Pasaba horas hablando por teléfono, salía de madrugada y regresaba sin explicar nada. Vicente sentía que su mundo cambiaba de forma, que lo estaban empujando hacia algo inevitable. Una tarde, su madre lo encontró pensativo bajo el gran árbol del patio. «Te pareces a tu padre cuando guarda secretos», le dijo con dulzura. Vicente la miró sin responder. En su interior, una semilla había despertado, la necesidad de saber quién mandaba realmente y por qué su padre, el hombre más temido de Sinaloa, parecía inclinar la cabeza ante otro. El silencio del rancho se volvió más pesado, y en los ojos del joven comenzó a brillar una determinación nueva, casi peligrosa. El calor de Culiacán caía pesado aquel mediodía. Vicente, con apenas 18 años, esperaba a su padre en el corredor del rancho. Desde la visita de aquel hombre llamado Ernesto, el ambiente se había vuelto distinto. Menos risas, más órdenes en voz baja. Cuando el Mayo apareció, traía el rostro tenso y los ojos cansados. «Necesito que vayas a Mazatlán», dijo sin rodeos. «Hay unos hombres que deben recibir un paquete. Vas a entregar y regresar. No quiero errores». Vicente lo miró sorprendido. Nunca antes le había confiado algo así. ¿Y si pasa algo? No va a pasar nada si haces lo que te digo. Aprende a escuchar antes de actuar. Aquella fue su primera misión. No era grande, pero para él significaba un paso dentro de un mundo que siempre le había sido ajeno y fascinante. Partió al amanecer, acompañado solo por un chofer de confianza, Toño. El camino hacia Mazatlán era largo, flanqueado por cerros y cañaverales. El sol naciente pintaba el cielo de naranja y polvo. «Tu papá confía en ti», dijo Toño, rompiendo el silencio. «Pero cuidado, muchacho. Allá la gente no siempre respeta a los Zambada». Vicente fingió seguridad. «No vine a buscar respeto, solo a cumplir». En Mazatlán los esperaban 3 hombres junto a una bodega abandonada cerca del puerto. Uno de ellos, de cabello rubio y acento del norte, se presentó como el Güero Palma. Lo observó con una sonrisa fría. «Así que tú eres el hijo del patrón». Pensé que mandaría a alguien con más experiencia. Vicente sostuvo la mirada. «A veces la experiencia no hace falta, con que uno sepa escuchar». El güero soltó una carcajada. «Tienes algo de tu padre. Eso puede ser bueno. O peligroso». La transacción fue rápida pero tensa. Vicente notó que uno de los hombres revisaba el paquete con desconfianza. «Está todo en orden», dijo él con firmeza. El güero lo miró unos segundos antes de asentir. «Bien, dile al viejo que seguimos en paz por ahora». De regreso a Culiacán, el silencio del auto pesaba. Toño lo miraba de reojo. «¿Sabes lo que hiciste hoy?», preguntó. «Cumplí una orden». «No, muchacho, hoy entraste y cuando uno entra, ya no hay salida fácil». Vicente no respondió. Su mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. Sentía una mezcla de orgullo y temor. Por primera vez había actuado como su padre, y eso lo llenaba y lo asustaba al mismo tiempo. Al llegar al rancho, el Mayo lo esperaba sentado en el porche. «¿Todo bien?». «Sí, señor, sin problemas». El Mayo asintió, pero su voz sonó distante. «Recuerda esto, hijo. Los errores se pagan caro, y a veces hasta los aciertos». Vicente entendió que aquella no era una felicitación, sino una advertencia. Detrás del éxito había un precio invisible, uno que tarde o temprano tendría que pagar. Esa noche, mientras el viento traía el rumor de los grillos, comprendió que su vida ya no sería la misma. Había cruzado la línea que separaba la obediencia del poder. Y aunque no lo sabía aún, ese primer encargo lo acercaba un paso más a descubrir quién movía los hilos detrás del nombre que llevaba. El aire de la sierra era distinto, más denso, más viejo, como si las montañas respiraran secretos. Vicente viajó hasta Badiraguato siguiendo órdenes de su padre, pero también buscando respuestas que nadie se atrevía a darle. El camino de tierra se alargaba entre curvas empinadas y nubes bajas que olían a lluvia. Los hombres que lo acompañaban hablaban poco. Sabían que en la sierra el silencio no era prudencia.
Era supervivencia. El rancho al que llegaron pertenecía a don Tomás, un campesino viejo que había trabajado para la familia desde antes de que Vicente naciera. Lo recibió con una sonrisa desdentada y un sombrero lleno de polvo. «Muchacho, ya te hiciste grande», dijo estrechándole la mano. «Tu papá me dijo que venías a ver cómo anda la cosa». «Eso dicen», respondió Vicente, intentando sonar firme. Don Tomás lo condujo al interior de la casa de adobe. Sobre la mesa había frijoles, tortillas y café recién hecho. Vicente comió en silencio, escuchando el murmullo del viento entre los árboles. «¿Sabes?», dijo el viejo al llenar su taza. «La tierra aquí es buena, pero necesita respeto, igual que la gente». Vicente asintió, aunque no comprendía del todo. «¿Y usted nunca pensó en irse?». Don Tomás soltó una risa suave. «¿A dónde, mijo? Aquí nací. Aquí voy a morir. Los que se van siempre dejan algo pendiente». Durante los días siguientes, Vicente recorrió los terrenos. Observaba a los hombres trabajar, cargando costales, revisando cultivos, vigilando las veredas. Todo parecía rutinario, pero algo le incomodaba. Había tensión en el aire, miradas que se cruzaban y callaban de inmediato. En las noches, el canto lejano de los coyotes se mezclaba con disparos que nadie comentaba al día siguiente. Una tarde, mientras ayudaba a don Tomás a reparar una cerca, el viejo habló sin mirarlo. «Tu padre ha hecho mucho por esta gente, pero también ha cobrado caro. Aquí no hay santos, Vicente, ni allá arriba ni aquí abajo». El joven lo miró con sorpresa. «¿Usted no le teme?». «Claro que le temo», respondió el viejo clavando el martillo con fuerza. «Pero más le temo al olvido». La gente que se olvida de lo que fue, termina siendo esclava de lo que otros quieren que sea. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa noche no pudo dormir. Miró las estrellas y pensó en su padre, en los hombres armados, en los nombres que nadie pronunciaba. Sentía que había un abismo entre lo que él creía del poder y lo que realmente era. Al amanecer, un mensajero llegó desde Culiacán. Traía un sobre cerrado con el sello de su padre. Vicente lo abrió y leyó unas líneas breves. «Mantente atento. No confíes en nadie». Guardó la carta sin decir palabra. Sabía que algo se movía entre las montañas, algo más grande que un simple cultivo o un negocio familiar. Antes de partir, don Tomás lo acompañó hasta la puerta. «Cuida tu corazón, muchacho», le dijo. «Porque aquí, quien se deja endurecer por el miedo termina perdiéndose en la sierra». Vicente asintió. Mientras el caballo avanzaba por el sendero empedrado, sintió que la montaña lo observaba, como si adivinara que aún no había aprendido la lección más dura. En Sinaloa la lealtad y la verdad no siempre caminan juntas. El calor en Culiacán se volvió insoportable cuando llegaron las noticias del norte. Un cargamento importante, uno de los más grandes que habían salido en meses, no había llegado a su destino. Vicente escuchó los rumores antes de que su padre lo llamara. Todos sabían lo que eso significaba: pérdidas, desconfianza y sangre. El Mayo lo citó al amanecer. En el despacho el aire olía a tabaco y nervios. «Te necesito en Tijuana», dijo con voz baja pero firme. «Hay algo que se torció. Quiero que hables con los hombres y averigües qué pasó». Vicente lo miró con cautela. «¿Y si no quieren hablar conmigo?». «Harán lo que diga mi hijo», respondió su padre, aunque su tono no sonó tan seguro como antes. Vicente entendió que esa misión no era un premio. Era una prueba. Partió esa misma tarde con 2 hombres de confianza. El camino al norte era largo, atravesando pueblos que olían a desierto y a miedo. En las gasolineras, los ojos de la gente evitaban los suyos. Nadie quería saber quién era el joven que viajaba en esa camioneta negra con vidrios polarizados. Cuando llegaron a Tijuana, la ciudad vibraba con una tensión que se podía respirar. Era un territorio donde las reglas de Sinaloa no siempre se respetaban. Allí, el poder cambiaba de manos con la rapidez de una bala. Vicente se hospedó en una casa discreta al sur de la ciudad y pidió reunir a los encargados del cargamento perdido. El primero en llegar fue un hombre de rostro curtido y mirada evasiva, apodado El Cholo.
No sabemos qué pasó, patrón, dijo nervioso. Todo iba bien hasta que desaparecieron los camiones. Vicente lo observó en silencio. ¿Desaparecieron solos?, preguntó con ironía. El cholo tragó saliva. Tal vez alguien avisó. La sospecha se sembró de inmediato. Vicente recordó la advertencia de su padre. No confíes en nadie. Decidió visitar el puerto, hablar con los trabajadores, seguir las pistas por sí mismo. Durante 3 días recorrió almacenes y carreteras, escuchando versiones que no coincidían. Algunos decían que los federales se habían adelantado, otros que alguien dentro del grupo había vendido la información. Una noche, cansado y sin respuestas, recibió una llamada. Era su madre. «Tu padre está inquieto», le dijo con voz preocupada. «Prométeme que vas a cuidarte». «Estoy bien, mamá. Solo quiero saber quién nos está traicionando. A veces saber no trae paz, hijo», susurró ella antes de colgar. Al día siguiente, uno de los hombres de su escolta encontró un rastro, una bodega en las afueras donde habían visto entrar camiones similares. Vicente decidió ir sin avisar a nadie. Dentro del lugar encontró restos de cajas abiertas y marcas de neumáticos recientes. Todo indicaba que el cargamento había sido tomado y redistribuido. Pero lo más inquietante fue lo que halló en el suelo: una cajetilla de cigarros con las iniciales de un conocido suyo, un hombre cercano al círculo de su padre. Mientras sostenía aquel objeto, un pensamiento helado cruzó su mente. El enemigo no siempre estaba afuera. A veces llevaba el mismo apellido. Salió de la bodega con el corazón acelerado. Sabía que al regresar a Culiacán no solo tendría que dar explicaciones, sino también decidir a quién debía creer. El regreso a Culiacán fue distinto. Vicente sintió que las calles lo observaban, que cada saludo llevaba un peso oculto. Los hombres del rancho lo recibieron con respeto, pero con esa clase de respeto que huele a desconfianza. El Mayo lo esperaba en su despacho, mirando por la ventana. «¿Qué supiste del cargamento?», preguntó sin voltear. «Lo robaron desde dentro», respondió Vicente con voz firme. «Encontré una pista, pero necesito confirmarla». El Mayo giró lentamente y lo observó con atención. «Ten cuidado con lo que dices, hijo. A veces la verdad no te hace más fuerte, solo más vulnerable». Durante los días siguientes, Vicente intentó reunir pruebas. Cada conversación parecía un juego de espejos. Nadie decía todo, nadie confiaba en nadie. Entre los nombres que se repetían, uno lo sorprendió. El Chente, un amigo de infancia, casi un hermano. Habían crecido juntos, compartido comidas, risas, secretos, y ahora las voces susurraban que él estaba detrás del golpe. Vicente se negó a creerlo, pero la sospecha se volvió imposible de ignorar cuando uno de los hombres del rancho le entregó una hoja arrugada. «Esto lo encontramos en la bodega del norte», dijo. Era una nota con direcciones escritas a mano y una firma apenas visible: CH. El corazón de Vicente se encogió. Esa noche decidió enfrentar a su amigo. Lo citó en una carretera solitaria entre Culiacán y Mazatlán, donde los grillos eran los únicos testigos. Cuando el Chente llegó, llevaba la misma sonrisa de siempre. «Hermano, hace tiempo que no me llamas. ¿Todo bien?». Vicente sostuvo su mirada. «Depende. Quiero saber qué hiciste». El otro frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Sabes perfectamente. El cargamento, los hombres, todo coincide contigo». El silencio que siguió fue largo. El viento soplaba caliente, levantando polvo. El Chente dio un paso hacia él. «No sé quién te metió esas ideas, pero te estás metiendo en terreno peligroso». «¿Peligroso para quién?», respondió Vicente bajando el tono. Entonces lo vio. Ese brillo en los ojos, esa tensión en los hombros, el miedo disfrazado de calma. Sin decir más, el Chente giró hacia su camioneta. «Esto no acaba aquí», dijo antes de marcharse. Minutos después, mientras Vicente regresaba, el ruido de un motor lo hizo mirar por el retrovisor. Una camioneta lo seguía a distancia. No tardó en entender. Aceleró, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo.
Los disparos comenzaron. Las balas golpeaban el metal, los vidrios estallaban. Toño, su escolta, gritó: «¡Nos están cazando!». Vicente se agachó, intentando mantener el control del volante. La carretera serpenteaba entre la oscuridad y la muerte. De pronto, un disparo alcanzó el neumático. El vehículo derrapó, se salió del camino y se detuvo entre matorrales. Vicente respiraba con dificultad. Toño estaba herido, pero vivo. Los atacantes no se acercaron. El mensaje estaba claro. La traición ya no era un rumor, era una sentencia. Cuando el ruido se desvaneció, Vicente levantó la cabeza y miró hacia la carretera vacía. En su mente, una única palabra ardía: traidor. Sabía que el golpe venía de dentro y que si quería sobrevivir, tendría que aprender a desconfiar incluso de su propia sombra. El amanecer lo encontró con el rostro cubierto de polvo y la mirada endurecida. Por primera vez, sintió que el miedo y la rabia podían confundirse con la misma facilidad que el amor y la lealtad. El sol caía fuerte sobre Culiacán cuando Vicente regresó al rancho. Llevaba días sin dormir bien, con la mente llena de sospechas y el cuerpo agotado por la tensión. Su padre lo esperaba en el porche, como si ya supiera que la sombra de la traición lo había alcanzado. El Mayo lo miró sin decir palabra durante unos segundos eternos. «Te ves cansado», murmuró finalmente. «Alguien nos está vendiendo, papá», respondió Vicente con voz firme. «Y no es un desconocido». El Mayo dio una calada a su cigarro antes de contestar. «Aquí nadie traiciona sin permiso. Y nadie habla sin consecuencias». Las palabras le helaron la sangre. Vicente quiso preguntar más, pero el gesto de su padre lo detuvo. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla amarga de respeto y desconfianza. Por primera vez, entendió que había cosas que su padre no podía o no quería explicarle. En los días siguientes, el rancho se llenó de movimiento. Llegaban y salían camionetas a toda hora. Los hombres hablaban en susurros y el aire se volvió espeso, cargado de rumores. Vicente intentó obtener respuestas, pero todos evitaban mirarlo a los ojos. Para muchos, él seguía siendo el hijo del jefe, un título que abría puertas, pero también levantaba sospechas. Una noche su madre lo encontró sentado en la cocina con un vaso de agua entre las manos. «Tu padre ha hecho cosas difíciles para mantenernos vivos», dijo ella sin mirarlo directamente. «¿Y tú crees que eso justifica todo lo demás?». Ella suspiró cansada. «En esta vida, hijo, no hay justicia, solo decisiones, y las de tu padre, aunque no las entiendas, siempre fueron para protegerte». Vicente apretó el vaso hasta sentir el frío del cristal en los dedos. «¿Protegerme de qué, mamá?». «De los hombres que creen que mandar es vivir», susurró ella. A la mañana siguiente, el Mayo lo llamó al despacho. Sobre la mesa había un mapa, varias fotografías y una lista de nombres. «Necesito que confíes en mí, Vicente. No todo se puede decir, ni todo se puede entender». «No quiero entender, quiero saber», replicó. El Mayo lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Hay cosas que pesan más que el plomo, y una de ellas es el apellido que llevas. Aprende a cargarlo sin que te aplaste». El silencio que siguió fue largo. Vicente salió del despacho con el corazón ardiendo. Caminó hacia el patio, donde el ruido de los gallos y los motores se mezclaba con el eco de sus pensamientos. Empezaba a comprender que su padre no solo era un hombre poderoso, sino también un prisionero de su propio imperio. Esa noche, mientras el viento agitaba las palmeras, Vicente se miró en el espejo del baño. Vio en su reflejo el mismo gesto que había visto tantas veces en su padre: la mirada dura, la mandíbula apretada, el cansancio de quien vive en alerta constante. Por primera vez, sintió el peso real del apellido Zambada. No era orgullo, ni gloria, ni herencia. Era una cadena invisible que lo unía a un destino del que tal vez ya no podría escapar. El eco del corrido familiar volvió a sonar en la radio, y Vicente entendió que la canción no celebraba una historia, sino una advertencia. El silencio de la madrugada
envolvía el rancho cuando el teléfono sonó. Vicente despertó con el corazón acelerado. Del otro lado de la línea, una voz que no conocía le dio una instrucción seca. «Tu padre quiere que lo acompañes a Guadalajara. Es importante». No hubo más explicaciones, solo el tono de quien no espera preguntas. Horas después, Vicente viajaba junto a El Mayo en una camioneta sin placas. El camino era largo y su padre no decía una palabra. Solo fumaba mirando por la ventana. Vicente sintió el peso del misterio en el aire. Algo se movía, algo que escapaba a todo lo que conocía. Al llegar, los esperaban en una hacienda alejada, rodeada de viñedos. Los guardias abrieron paso sin revisar nada, como si supieran perfectamente quién llegaba. Vicente notó que su padre bajó la cabeza ligeramente antes de entrar. Aquello lo inquietó más que cualquier cosa. En el salón principal los esperaba el mismo hombre de mirada helada que había visto años atrás. Don Ernesto. Su voz era tranquila, pero cortante. «¿Así que trajiste a tu hijo?», dijo sin levantarse del sillón de cuero oscuro. Era hora de que conociera lo que de verdad sostiene este negocio. Vicente sintió el impulso de responder, pero el gesto de su padre lo detuvo. Don Ernesto lo observó de pies a cabeza evaluándolo. «Se parece a ti, pero tiene algo distinto, algo que no sé si será virtud o peligro». El Mayo habló entonces, por primera vez en el viaje. «Solo quiero que aprenda cómo se manejan las cosas». «¿Aprender o entender?», replicó el hombre, con una sonrisa leve. «Porque entender lo que no se puede cambiar solo trae problemas». El ambiente se volvió más pesado. Vicente sentía que cada palabra tenía un doble filo. Don Ernesto comenzó a hablar de rutas, acuerdos, nombres que sonaban más políticos que criminales. Era un lenguaje de poder, pero no del tipo que se ve en las calles. Era un poder más alto, más frío, que se movía en oficinas, no en montañas. «Tu padre es un hombre leal», continuó don Ernesto. «Por eso sigue aquí, porque sabe que no todos los jefes llevan pistola, algunos solo firman papeles». Vicente comprendió por fin lo que había sospechado desde niño. El Mayo no era el vértice de la pirámide, sino parte de una estructura mucho más grande, invisible para los que solo veían la superficie. Cuando la reunión terminó, don Ernesto se levantó y estrechó su mano. «Eres joven, aún tienes tiempo para decidir si quieres vivir bajo las sombras o aprender a usarlas». Vicente sintió la frialdad del anillo de oro que el hombre llevaba en el dedo. Era el símbolo del poder que nadie mencionaba, pero todos obedecían. De regreso a la camioneta, el silencio volvió a imponerse. Vicente miró a su padre y preguntó con voz baja: «¿Desde cuándo trabajas para él?». El Mayo no respondió. Solo encendió otro cigarro y exhaló despacio. «Hay cosas que no se eligen, hijo. Hay hombres que mandan sin que los veas». El joven entendió que acababa de cruzar un umbral invisible. Ya no había marcha atrás. El poder tenía rostro, y ese rostro no era el de su padre. Era el de alguien que no necesitaba disparar para matar. El viaje de regreso desde Guadalajara fue más largo que nunca. Vicente miraba por la ventana los campos que se extendían bajo el sol, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras de don Ernesto se repetían en su cabeza como un eco. No todos los jefes llevan pistola. Sentía rabia, pero también una tristeza que no sabía nombrar. Todo lo que había creído sobre su padre se tambaleaba. Cuando llegaron al rancho, el Mayo se encerró en su despacho. No hubo conversación, ni explicaciones, solo silencio. Vicente caminó hasta el patio y se dejó caer en una silla, tratando de ordenar sus pensamientos. Toño, su viejo escolta, se le acercó con cautela. «Te ves más serio que nunca, patrón». «No soy patrón de nadie», respondió Vicente con amargura. «Ni siquiera sé quién manda de verdad». Durante días evitó hablar con su padre. Se refugiaba en las caballerizas o salía a cabalgar sin rumbo. En una de esas tardes, su madre lo encontró. «No puedes seguir huyendo de lo que eres», le dijo con voz suave. «No estoy huyendo, mamá. Estoy intentando entender por qué mi padre obedece a otro hombre». Ella lo miró con ternura y cansancio, porque a veces obedecer es la única forma de seguir vivo.
Esa noche, Vicente decidió hacer algo que llevaba semanas evitando: revisar los documentos y mensajes que había acumulado en sus misiones. Necesitaba pruebas, algo que confirmara la magnitud del control de don Ernesto. Pero cada papel que encontraba le revelaba algo más oscuro: acuerdos con empresarios, políticos, banqueros, nombres que no pertenecían al mundo de los sicarios, sino al de los poderosos que movían el país. Mientras leía, una sensación de asco lo invadió. Había crecido creyendo en un código de honor, en una lealtad de hombres que se jugaban la vida. Pero eso ya no existía. Lo que había detrás era negocio, cálculo y miedo. Cerró los ojos y murmuró para sí: «Todo esto es una mentira». Poco después, su madre volvió a buscarlo. «Tu padre está preocupado. Dice que andas inquieto». «Quiero hablar con él», respondió Vicente con voz firme. Entró al despacho. El Mayo lo esperaba con el cigarro encendido y los ojos cansados. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Vi todo, papá. Sé quién es realmente ese hombre. ¿Por qué nunca me dijiste nada?». El Mayo exhaló despacio. «Porque la verdad no te da poder, te da enemigos, y tú no estás listo para eso». «¿Y tú sí?», replicó Vicente. El viejo lo miró largo rato. «Nadie está listo, hijo. Solo aprendemos a vivir con el peso». El silencio volvió a llenar el cuarto. Vicente comprendió que no había respuestas sencillas. Afuera, los perros ladraban y el viento agitaba las palmeras. Sintió que su vida se había dividido en dos: antes de conocer la verdad y después. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensó en la frase que había escuchado de niño: «El silencio salva vidas». Pero ahora, ese silencio se sentía como una condena. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir si seguiría callando o si rompería la cadena que su apellido le imponía. El amanecer lo encontró despierto, con la mirada fija en el horizonte. El dilema ya estaba sembrado, y el tiempo de decidir se acercaba. El amanecer llegó con un aire distinto, como si el mundo supiera que algo estaba por romperse. Vicente salió del rancho con un presentimiento amargo. El viento olía a traición. Desde hacía días notaba movimientos extraños, llamadas sin respuesta, rostros nuevos vigilando los caminos, mensajes truncos que llegaban tarde. Algo se estaba cerrando sobre él. Al mediodía, 2 camionetas negras se detuvieron frente al portón. De ellas bajaron hombres que no eran de su gente. Mostraron identificaciones y una orden. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Vicente fue detenido sin resistencia, con el corazón latiéndole en los oídos. El Mayo no apareció. Solo el polvo levantado por los motores quedó como despedida. En el traslado, nadie le habló. Solo escuchaba el ruido metálico de las esposas y el zumbido del motor. Lo llevaron a la Ciudad de México. En una celda fría, comprendió que estaba solo. La traición no venía de afuera, sino de adentro. Su apellido ya no lo protegía. Al tercer día, un agente se sentó frente a él. «Tu padre no va a venir por ti», dijo con tono neutro. «Pero hay quienes sí quieren escucharte». Vicente lo miró con desdén. «No tengo nada que decir». «Todos dicen eso», replicó el hombre sonriendo. «Hasta que entienden que callar también tiene precio». Esa noche no pudo dormir. Recordó la advertencia de su madre, las palabras de don Tomás, las miradas de su padre. Todo cobraba sentido. En ese mundo, hablar o callar eran formas diferentes de morir. Días después, lo trasladaron a un sitio desconocido. Allí, en una habitación estrecha, le entregaron un teléfono. Una voz grave, familiar, lo saludó desde el otro lado. «Hijo», era su padre. Vicente apretó el aparato con fuerza. «¿Por qué no hiciste nada?». El Mayo suspiró. «A veces, no moverse es la única manera de sobrevivir». «¿Sobrevivir tú o sobrevivir yo?», replicó Vicente con amargura. «Los dos», respondió su padre, casi en un susurro. «Pero tienes que entender que ya estás dentro de algo que no se puede romper». Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Vicente quedó mirando el teléfono, sintiendo que una parte de él se rompía para siempre.
Ya no era el hijo obediente ni el joven confundido. Era un hombre atrapado entre el miedo y la verdad. Esa noche, otro visitante llegó. Un hombre trajeado de acento extranjero le ofreció un trato. «Podemos protegerte, pero tendrás que hablar». Vicente lo observó con cautela. «¿Y si hablo, quién protege a los míos?» «Nadie», respondió sin titubear. «Pero tú al menos seguirás respirando». Las palabras lo golpearon más que cualquier amenaza. Durante horas caminó en círculos pensando en su madre, en los trabajadores del rancho, en su padre. Sabía que cada uno estaba en riesgo y que su silencio podía ser una forma de condenarlos. Cuando amaneció, se miró en el pequeño espejo del baño y vio un rostro distinto, cansado pero decidido. Comprendió que el miedo ya no lo dominaba, lo impulsaba. Por primera vez en su vida, sintió que debía elegir por sí mismo, aunque eso lo enfrentara a todo lo que había amado. El precio de hablar era alto, pero el de seguir callando era más insoportable. El día de la extradición amaneció gris. Vicente observó el cielo desde la ventanilla del avión con la mente entumecida. Sabía que, una vez cruzara la frontera, ya no habría vuelta atrás. El rumor del motor lo acompañaba como un lamento. En silencio, repasaba cada decisión que lo había traído hasta allí. La lealtad, la sangre, el silencio. Todo lo que había intentado proteger se había convertido en su cadena. En Chicago, el frío le cortó el aliento. Los agentes lo escoltaron sin una palabra. En cada paso, sentía cómo el pasado se desmoronaba detrás de él. Una celda limpia, una manta áspera y una luz que nunca se apagaba fueron su bienvenida al nuevo mundo. Ya no era el Vicentillo. Ahora era un número más en una lista interminable de hombres que habían desafiado a su propio destino. Durante los primeros días lo visitaron abogados, traductores, funcionarios. Todos le ofrecían lo mismo, protección a cambio de palabras. Pero Vicente callaba. Había aprendido desde niño que el silencio era el escudo de los Zambada. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, la frase de su madre regresaba: «El silencio también puede ser una forma de amor». Y él se preguntaba si seguir callando era amar o simplemente temer. Una tarde, un agente norteamericano de cabello gris y voz pausada se sentó frente a él. «Usted sabe demasiado», dijo. «Y lo que sabe puede cambiar muchas cosas». Vicente lo miró fijamente. «¿Cambiar o destruir?» El hombre apoyó las manos sobre la mesa. «A veces es lo mismo». Aquella conversación lo persiguió durante días. Pensaba en su padre, en don Ernesto, en la red invisible que había descubierto. Entendió que su historia no era solo la de un hijo que quiso agradar a su padre, sino la de un hombre que había vivido obedeciendo sin entender a quién. Esa noche, el guardia lo encontró despierto, mirando el techo. Vicente pidió papel y bolígrafo. Tardó unos minutos en escribir la primera palabra: confesión. La pluma temblaba entre sus dedos. No sabía si lo hacía por redención o por rabia, pero necesitaba hablar. Comenzó por su infancia, por la sierra, por las lecciones de silencio. Luego, lentamente, las palabras se convirtieron en nombres, fechas, acuerdos, rutas. Cada línea era una herida abierta, pero también una forma de liberarse. Cuando terminó, miró aquellas páginas manchadas de tinta y sudor. No sintió alivio, sino una tristeza profunda. Entendía que al escribir había firmado el fin de todo lo que lo unía a su pasado. Semanas después, en una sala cerrada, relató su historia frente a los fiscales. «Mi padre», dijo con voz quebrada, «no mandaba solo». Un murmullo recorrió el lugar. Vicente continuó sin mirar a nadie. Él respondía a otro. Un hombre que no aparecía en los corridos, ni en los informes, ni en las fotos. Ese hombre controlaba más que un cártel. Controlaba el miedo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, definitivas. Al final, guardó silencio y bajó la mirada. Había dicho lo que nadie se atrevía a decir.
no para salvarse, sino para dejar constancia de que detrás de cada mito hay una verdad que duele. Cuando lo devolvieron a su celda, el eco de su voz aún vibraba en su cabeza. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. El invierno cubría Chicago con un frío que dolía en los huesos. Vicente despertaba cada día a la misma hora, comía lo mismo, veía las mismas paredes. Pero esa mañana era distinta. Sabía que su vida y la historia de su familia sería puesta a juicio, literalmente. La sala del Tribunal Federal olía a madera vieja y a tensión contenida. Afuera, periodistas y curiosos esperaban su aparición, aunque él no los vería. Los guardias lo escoltaron hasta la mesa donde lo aguardaba su abogado. «Recuerda lo acordado», murmuró el hombre antes de que los fiscales entraran. Vicente asintió sin responder. En su mente una frase giraba sin descanso. Hablar tiene precio. El fiscal principal, un hombre joven de acento marcado, comenzó a leer los cargos. Cada palabra pesaba: tráfico, conspiración, lavado, traición. Vicente escuchaba en silencio, como si oyera la historia de otro. Cuando llegó su turno, el juez levantó la vista. ¿Reconoce los hechos que se le atribuyen? Vicente respiró hondo. Sí, señor juez, pero no todos los culpables están aquí. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el mazo para pedir orden. Limítese a responder las preguntas, advirtió. Durante las audiencias siguientes, Vicente relató lo que sabía. Su voz, aunque firme, temblaba por dentro. Habló de acuerdos disfrazados de alianzas, de reuniones con empresarios y políticos, de rutas que cruzaban fronteras con la complicidad de quienes juraban combatirlas. Cada palabra era un disparo invisible. El fiscal lo observaba con atención. ¿Por qué decidió cooperar?, preguntó en un momento. Vicente lo miró a los ojos. Porque estoy cansado de las mentiras. Mi vida entera ha sido un silencio heredado. Quiero que alguien sepa cómo funciona el miedo en México. Su testimonio duró horas. Cuando terminó, el juez ordenó un receso. Vicente fue llevado de vuelta a una pequeña sala contigua, donde lo esperaba su abogado. «Hiciste lo correcto», dijo el hombre intentando sonar convincente. Vicente bajó la mirada. Decir la verdad no siempre es lo correcto. Esa noche, solo en su celda, repasó mentalmente lo ocurrido. Había entregado nombres, lugares, secretos. Había hablado de su padre, aunque con respeto. No lo culpaba, pero tampoco lo defendía. El Mayo era parte de algo más grande, y Vicente lo sabía. El dilema no era entre amor y odio, sino entre verdad y silencio. Los días del juicio se convirtieron en una rutina de exposición y cansancio. Los periódicos comenzaron a publicar fragmentos de su testimonio. En México, su nombre volvió a llenar los titulares. Algunos lo llamaban traidor, otros lo veían como un hombre que por fin rompía la cadena del miedo. Una mañana, mientras desayunaba en la celda, un guardia le susurró: «Tu familia está bien». Vicente levantó la vista, sorprendido. «¿Quién te dijo eso?». El guardia sonrió apenas. «Hay gente que todavía te cuida». Ese mensaje tan breve le dio una calma que no sentía desde hacía meses. Sabía que allá, en Sinaloa, alguien seguía moviendo hilos. Quizás su padre, quizás alguien más. Pero al menos por ahora, su decisión no los había destruido. Cuando el juicio concluyó, el juez leyó la sentencia con voz solemne. Vicente escuchó sin pestañear. No importaba cuántos años dijera. En el fondo, ya se sabía condenado desde mucho antes. El ruido del juicio se apagó poco a poco, pero el eco de las palabras de Vicente seguía resonando a miles de kilómetros. En México, los noticieros hablaban de él cada noche. Algunos lo pintaban como un traidor, otros como un testigo necesario. En Culiacán, las calles susurraban su nombre entre corridos nuevos que mezclaban verdad y leyenda. En su celda, Vicente recibía recortes de periódicos que los guardias le pasaban a escondidas. Las imágenes mostraban protestas, burlas, canciones. Su historia se había convertido en mercancía. Un día, un oficial le dijo mientras dejaba la bandeja de comida: «Allá afuera todos creen conocerte,
Vicente sonrió con cansancio. Nadie conoce a un hombre si no ha cargado con su miedo. Por las noches, soñaba con su tierra. El olor del campo después de la lluvia, los gallos al amanecer, la voz de su madre llamándolo a desayunar. Cada recuerdo era un ancla que lo mantenía cuerdo. Pero también soñaba con los hombres que había visto caer, con los ojos de El Chente, con el silencio de su padre. Esos fantasmas no lo abandonaban. Un día, su abogado llegó con noticias. «Tu testimonio cambió muchas cosas», le dijo, «pero también despertó viejos enemigos». Vicente lo miró sereno. «Los enemigos no duermen, solo esperan. Tu padre sigue libre», añadió el abogado bajando la voz. «Hay rumores de que te culpa». Vicente cerró los ojos unos segundos. «No me culpa, ¿me entiende? Eso es lo peor. En Sinaloa, los corridos hablaban de él con doble filo. Algunos decían que había traicionado la sangre, otros que había sido el único valiente en un mundo de cobardes. Los viejos en las cantinas levantaban sus copas con una mezcla de rabia y respeto. «El hijo del Mayo», murmuraban, «el que habló». Mientras tanto, la soledad se volvía su única compañía. Leía lo poco que le llegaba, libros de historia, cartas sin remitente, oraciones escritas por desconocidos. A veces imaginaba que su madre las enviaba desde algún lugar oculto, para recordarle que aún había luz entre tanta sombra. Un guardia nuevo, joven y curioso, se atrevió un día a preguntarle, «¿Volvería a hacerlo, señor?». Vicente lo observó largo rato antes de responder. «Uno no confiesa para salvarse, confiesa para no volverse loco». Las semanas se hicieron meses, su rostro envejecía rápido, pero su mirada seguía firme. Había aceptado que el precio de la verdad no era la libertad, sino la soledad. A veces escuchaba murmullos en los pasillos, hombres que hablaban de nuevos capos, nuevos nombres. El ciclo seguía, como si su historia no hubiera cambiado nada. Sin embargo, dentro de sí, Vicente sentía una paz extraña. Había roto la cadena del silencio, y aunque el mundo lo odiara, él sabía que al menos había dejado constancia. Esa certeza, mínima pero real, era lo único que lo mantenía de pie. Una noche, mientras el viento helado se colaba por la rendija de la ventana, escuchó un sonido familiar. Un corrido. Alguien en otra celda lo cantaba en voz baja. No sabía si hablaba de él o de su padre, pero las palabras lo estremecieron. «El miedo no mata, solo cambia de dueño». Vicente sonrió con tristeza. En Culiacán, el eco de su nombre seguía vivo. Pero allá, como aquí, la verdad seguía siendo un peligro que nadie quería mirar de frente. El amanecer en la prisión era siempre el mismo. Una luz pálida colándose por las rendijas, el eco metálico de los cerrojos, el olor a café viejo. Vicente se despertó con una calma extraña. Había pasado tanto tiempo midiendo los días en sombras que ya no distinguía el miedo del hábito. Esa mañana, sin embargo, sintió algo distinto, la sensación de que por fin comprendía el precio de su verdad. Mientras bebía su café, pensó en Sinaloa, en el rancho, en el sol golpeando los cerros, en su madre barriendo el patio. Había soñado con volver, pero sabía que ese regreso solo existía en su mente. Allá, su nombre ya no era el de un hijo, sino el de un símbolo que nadie quería pronunciar en voz alta. Un guardia se acercó y le entregó un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita con letra firme. «Cuídate, no todos los silencios son traición». No hacía falta firma. Vicente reconoció la caligrafía de su padre, apretó el papel contra el pecho y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No perdón, no reconciliación, solo paz. En los pasillos se rumoreaba que su historia podría hacerse libro, documental, noticia. Pero a él ya no le importaba. Había aprendido que las historias no cambian el mundo, apenas lo reflejan. Y el suyo, por más doloroso que fuera, no pertenecía ni a la justicia ni a la venganza, sino a la memoria. Un día, un periodista le pidió una última entrevista. Vicente aceptó sin entusiasmo. «¿Se arrepiente de haber hablado?», preguntó el hombre,
encendiendo la grabadora. Vicente sonrió apenas. Uno no se arrepiente de decir la verdad, solo de no haberla dicho antes. ¿Y qué fue lo que más le dolió perder? El silencio, respondió, porque cuando lo rompes, ya nunca vuelve. Después de esa conversación, las noches se hicieron más tranquilas. En el silencio de la celda, Vicente escribía en un cuaderno viejo. Pensamientos, recuerdos, frases sueltas. No buscaba redención, sino sentido. Quería dejar constancia de lo que había aprendido, que el poder no está en mandar, sino en resistir sin volverse como los que mandan. A veces, al cerrar los ojos, escuchaba el sonido de los corridos. Ya no le dolían. Habían dejado de ser glorificaciones para convertirse en ecos de una tierra que amaba pese a todo. Sinaloa no es culpa, escribía, es raíz. Una tarde el mismo guardia joven que le había preguntado si volvería a hablar se detuvo frente a su puerta. ¿Y ahora qué hará, señor?, preguntó con curiosidad. Vicente levantó la vista del cuaderno. Seguir respirando. A veces eso ya es bastante. El guardia asintió en silencio. Vicente volvió a escribir. Cada palabra era una manera de mantener viva la dignidad, incluso en el encierro. Sabía que el mundo seguiría girando, que nuevos nombres ocuparían los titulares, que nuevos jefes se alzarían y caerían. Pero lo que él había contado quedaría ahí, en algún archivo, como una grieta en la pared del miedo. Antes de dormir, pensó en su madre y en su padre. Les agradeció en silencio por haberle dado el coraje de no fingir más. Suscríbete al canal si quieres conocer más historias reales que marcaron a México. Y haz clic en el video sugerido en pantalla, Los secretos del cártel que nunca salieron a la luz. El viento helado sopló por la ventana. Vicente sonrió. La verdad seguía pesando, sí, pero ya no le dolía cargarla.